por nosotros, por la casa apostólica, nuestro pastor Satirio. Como decía la pastora, estamos allí al servicio del Señor desde hace muchos años, sirviendo al Señor desde más o menos los 8 años de edad. Hoy en día tengo 20, gracias a Dios. Pero sirviendo desde muy temprana edad al lado de nuestro pastor allí en Cúcuta, Colombia. Hace poco estuvo con ustedes. Soy pastor de una red de iglesias allí en Cúcuta, y es una honra y una bendición. Amén. ¿Cuántos estuvieron el año pasado y me conocen? A ver. Bien, los veo más jóvenes. Oiga, tremendo eso. ¿Qué hacen acá para que sean tan jóvenes? Amén. Están como diferentes. Y los que no estuvieron el año pasado, a ver, que no me conocen, a ustedes en cambio los veo todavía más jóvenes también. Me dijeron, no, bien, vamos a la palabra de Dios, sin más preámbulos. Qué gusto escuchar al pastor Cristian, ¿verdad? Y ver todo lo que Dios está haciendo allá. Qué lindo. Es de valorar hombres de Dios, y ustedes tienen un hombre de Dios que tiene un corazón paternal, se preocupa mucho por la iglesia, ora mucho por la iglesia. A veces en charlas privadas él dice el amor que les expresa, y ahora escuchándolo en público nuevamente, de verdad uno se enternece escuchar cosas así. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra sin más preámbulos. Reciba saludo de mi esposa. Como decía la pastora Mili, ya está al frente. No vino porque está al frente de la iglesia. Allá se queda al frente de la iglesia con un grupo de pastores. Hoy tenemos 4 reuniones allá, 2 en la mañana, 2 en la mañana, 2 en la tarde, y ella está ahí juntamente con un equipo atendiendo la iglesia. Amén. Así que creo que estamos en el tiempo de Dios. Estar aquí siempre es una guía de Dios. No estamos aquí improvisando, hay una agenda de Dios detrás de todo lo que hacemos, y eso lo sentimos en la atmósfera. Amén. El tema de la mañana de hoy lo he titulado Define tu campo de acción. Para los que les gusta tomar notas, vamos a tener ayuda ahí de la multimedia. Define tu campo de acción. ¿De qué vamos a hablar? Define tu campo de acción. Y vamos a usar el Evangelio de Lucas. Por favor, acompaña con su Biblia, Lucas capítulo 5, el versículo 1 al 11. Saludamos a todos los amigos que nos están viendo por YouTube, ¿verdad? Por Facebook Live también. ¿No? Hoy no estamos por Facebook Live. Por YouTube. A los que nos están viendo también allí desde Colombia. Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué querían oír? La palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué hacían los pescadores? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Diga conmigo, enseñaba. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí está el pescador diciendo: soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Señor, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por la iglesia tuya aquí en las Buenas Nuevas, Señor, en Norwalk. Gracias, Señor, por la familia pastoral y por cada uno de mis hermanos, amigos que nos acompañan hoy. Sin conocerles, Señor, son familia porque estamos en Cristo Jesús y la familia de la fe está alrededor del mundo. Señor, háblanos a través de tu palabra, edifícanos, Señor, exhórtanos, Señor, consuélanos a través de tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea tuya, Señor, y que llegue al corazón y a la vida de cada uno de los que estamos en esta mañana. Señor, al predicar no hablo desde aquel que lo ha alcanzado todo, sino que, Señor, proseguimos a lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Te damos toda gloria y toda honra sean para ti. Señor, gracias por este ambiente, esta atmósfera de Dios que hay en esta mañana, y recibes una vez más la alabanza y la gloria que solo son para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale que está a su lado: Dios tiene palabra para ti, y a la salida me brindas el choripán. Mire, estoy haciéndole publicidad al choripán. Este texto, concéntrese un momento y no se desconcentre por el choripán. Esta palabra, como toda palabra de Dios, es bien interesante, pero esta porción presenta a Jesús ministrando a la multitud. Frente a él hay una gran multitud. Él se encuentra en el lago de Genezaret, y ahí en su ministración, en el texto que acabamos de leer, yo puedo descubrir diferentes campos de acción. Sabe que esta porción nos dice que Jesús estaba predicando a la multitud y lo hacía desde la orilla. ¿Desde dónde? La orilla. Luego dice que él subió a una embarcación y se retiró un poco de la orilla. Diga conmigo, un poco de la orilla. Y finalmente dice a Pedro: boga mar adentro. Y fue precisamente allí, mar adentro, donde los discípulos pudieron experimentar el poder de Dios de una forma sorprendente. Así que allí en el texto yo percibo varios campos de acción: la orilla, un poco más allá de la orilla, y el tercero, el bogar, mar adentro. ¿Por qué es importante definir el campo de acción? Y esta palabra intencionalmente la traigo guiado por el Señor, porque estamos, por lo que me han dicho, estamos cerca al Día del Amigo. Estamos a 15 días, a 2 semanas de ser usados por Dios para llevar a una persona a los pies de Cristo. Y todos aquí debemos ser instrumentos de Dios para llevar a una persona a los pies de Cristo. De hecho, tú estás en esta mañana, en este lugar, conociste del Señor tiempo atrás, quizás porque fue alguien sensible a ser guiado a llevarte a los pies de Cristo. Recuerdo en mi familia, y les contaba en años anteriores, que yo vengo de una familia tradicional, católica. Mi familia viene por parte de mi mamá, viene de una población muy católica allá en el centro de Colombia, una ciudad llamada Chiquinquirá. Ese Chiquinquirá tiene su propia virgen, la Virgen de Chiquinquirá. Y ahí en el seno de esa ciudad, de una familia católica por tradición, alguien se animó a hablarle a mi mamá de Jesucristo, y mi mamá comenzó ella sola a buscar del evangelio, guiada por esa persona. La discipularon, la llevaron a los pies del Señor, fue creciendo en la fe, y hoy en día pues toda su familia, su esposo, mi querido padre, sus hijos son pastores, servimos al Señor, y toda la familia por parte de mi mamá y toda esa generación conoce del Señor. Pero ¿por qué? Escúcheme, ¿por qué fue eso posible? Fue eso posible porque hubo alguien sensible que se animó, guiado por el Señor, a predicarle de Jesucristo.
¿Sabe usted que a través de su vida muchas personas van a llegar a los pies de Cristo? Y sabe usted que el Señor recompensará, además de la salvación, recompensará aquel día, en el día en que seamos llevados al tribunal de Cristo, aquellas personas que fuimos ganadores de almas, recibiremos una recompensa especial. Por eso es importante definir el campo de acción. El campo de acción es el lugar o ámbito de desarrollo. Es el lugar o ámbito de desarrollo. Es donde normalmente hacemos las cosas. El campo de acción es donde nos encontramos ubicados. Con la palabra campo puede designarse todo lugar donde se ejerce actividad o influencia. Esa palabra campo es donde se puede designar todo lugar donde se ejerce actividad o influencia. Escuche esto. Nuestro campo de acción nos permite experimentar el poder de Dios de una forma sorprendente. Para experimentar el poder de Dios necesitamos definir nuestro campo de acción. Dicho de otra manera, nuestro campo de acción determina el nivel de éxito que tendrás. ¿Cuántos quieren tener ese éxito? Entonces necesitamos saber escoger nuestro campo de acción. Aquí en el pasaje en Lucas definimos los siguientes campos de acción. Lucas 5:11 nos habla de 3 campos de acción. 3 campos de acción. Lo interesante es esto, que todos nosotros nos encontramos en uno de esos campos de acción. Todos nosotros nos encontramos en uno de esos campos de acción. Fíjense la intención de la palabra. Esto va a ir de forma progresiva. Notarán que va de forma progresiva. ¿Sabe? Porque Dios quiere que te desarrolles y crezcas para hacer en ti y a través de ti grandes cosas. En el Evangelio las cosas se dan de forma progresiva. ¿Lo puede creer? Miremos cuáles son los 3 campos de acción. Número 1. Primer campo de acción. Lo hemos llamado cerca de la orilla. ¿Cuál es el primer campo de acción? Cerca de la orilla. El verso 1 dice: aconteció estando Jesús junto al lago de Genezaret. Fíjese eso. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Quién quería oír la palabra de Dios? La multitud. Verso 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mire el escenario. El pasaje dice que había una gran multitud. Esa multitud estaba en la orilla, que es el primer campo de acción que estamos definiendo. Esto me enseña algo. La multitud es la que hace parte de la orilla. Todos comenzamos en la orilla, porque todos éramos parte de las multitudes. En la orilla es donde conocemos y entregamos el corazón a Jesús. Es allí donde se nos predicó de Jesús. Pero sabe una cosa, es importante que nosotros entendamos que Dios no quiere que nos quedemos en la orilla. La orilla es simplemente el inicio de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual. Hay gente que escuchó acerca de Jesús, pero se quedó en la orilla. Y el propósito de Dios es que seamos progresivos, vayamos de menos a más. Pero lamentablemente la realidad de hoy en día es que la gran mayoría de los creyentes se encuentran y se quedaron todavía en la orilla. Y esto es así porque cerca de la orilla, ¿qué sucede cerca de la orilla?
Usted cuando ha tenido la oportunidad de ir a la playa, ustedes tienen playa aquí cerca de la orilla hay una característica, el mar golpea. Y cuando el mar golpea produce una espuma, ¿verdad que sí? Como una espuma. Pero rápidamente esa espuma que produce el mar por causa del golpe, ¿qué sucede? Se desvanece. Al poco tiempo se desvanece. Esa orilla representa cuando llegamos a Jesús, cuando escuchamos de Jesús. Se siente muy bonito estar en la orilla. En la orilla, cuando escuchamos de Jesús, nos sentimos más livianos. Algunos lloramos porque abrimos nuestro corazón al Señor. Se sienten perdonados. Se sienten que su carga de pecado ha sido quitada. Se sienten bien. Experimentan paz. Experimentan gozo. Sienten que hay una esperanza para su vida. Que hay seguridad. Que todo va a cambiar. Todo es hermoso en la orilla. Pero ¿sabe? La orilla también tiene una característica, que cerca de la orilla la gente simplemente escucha, pero no se compromete. Es decir, quieren la experiencia, quieren el gozo, quieren la paz, todo lo que brinda Jesús, pero damas y caballeros, no quieren compromiso. ¿Qué es lo que no quieren? Porque la orilla es fascinante. Yo escucho de Jesús en la orilla, recibo los beneficios de Jesús, recibo lo que Jesús quiere para mi vida, pero todo desde la orilla. Compromiso no. ¿Aló? Y en la orilla la gente se siente bien. En la orilla la gente se siente a gusto. Porque no hay compromiso, pero sí reciben los beneficios. Pero ¿sabe? No se han encontrado en la orilla con la realidad de que tendrán que dejar y alejarse de ciertas cosas que desagradan a Dios. Por eso dicen, déjame a mí en la orilla. Porque yo no quiero compromiso, porque compromiso es soltar cosas que Dios quiere que yo suelte y no estoy dispuesto. En la orilla me siento bien, tengo gozo, paz, pero no voy a dejarme formar de Dios porque lo que yo quiero es solo los beneficios de Dios. Y entonces encontramos a mucha gente que ha escuchado de Jesús, que recibe una sanidad, recibe perdón de pecados, recibe restauración, reciben el resolver Dios su problema, el que Dios les provea su necesidad, porque están más interesados en lo que Dios puede hacer por ellos que en el Dios de ellos. ¿Conoce usted gente en la orilla? Yo pensé que eso era en Colombia solamente. Pero sabe que no estoy hablando de la gente de afuera. Porque gente de afuera es la que escucha el mensaje y lo rechaza. Gente de orilla es la que escuchó hablar de Jesús. Así que la gente de orilla, damas y caballeros, agárrese porque esto no le va a gustar. Porque la gente de orilla están dentro de las iglesias. Diga conmigo, se complicó el colombiano. Sí, han escuchado de Jesús. Se sienten bien, paz, gozo, alegría. ¿Para dónde voy? Para la iglesia. Vengo los domingos y eso está bien, porque en la orilla está bien, porque lo que se siente es de Dios. Pero hay un pequeño detalle: no quiero compromiso. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que Dios no me trajo para quedarme en la orilla. Hello. Dios no te trajo aquí para quedarte en la orilla. Tú no eres parte de la multitud. Dios puso los ojos en ti porque tú eres un escogido, escogida de Dios. Y no eres parte del montón ni de la multitud. Dios quiere y te trajo de la multitud a la orilla
pero no para que quedes en la orilla. Ahora Dios quiere que entres a un nivel mucho más superior. Yo le llamo a ese nivel o segundo campo de acción el apartarse de tierra un poco. Miremos el segundo campo de acción, el apartarse de tierra un poco. El versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Escuche eso. Y sentándose enseñaba. Fíjese, enseñaba desde la barca a la multitud. Después de que Jesús predicó en la orilla, dice que tomó la barca de uno llamado Simón, este es Pedro, y le dice: apártame la barca un poco de la orilla. Dice que él entró allí en la barca y se sentó en la barca y comenzó a enseñar en la barca. Note usted ese juego de palabras. A la multitud le predicó, pero un poco más allá de la orilla, dentro de la barca, le enseñó. A la multitud se les predica, pero a los que están en este segundo campo de acción se les enseña. A los que están en el primer campo de acción se les predica, pero a los que han decidido entrar al segundo campo de acción se les enseña. Y son dos cosas totalmente diferentes. Mateo 4:23 dice que Jesús enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Así que la Biblia intencionalmente registra que una cosa es predicar la palabra, otra cosa es enseñar la palabra. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que en la predicación solo se necesitan oyentes, pero en la enseñanza se necesitan discípulos. A ver si le quito un amén. Que en la predicación solo se necesitan oyentes, pero en la enseñanza se necesitan gente comprometida, discípulos. Y aquí es importante entonces definir que un discípulo necesita practicar lo que recibe. La multitud solo oye, pero no hace. El discípulo oye la palabra, pero hace la palabra, vive la palabra, practica la palabra que recibe. Déjeme decirlo de otra manera: el discípulo no es simplemente un espectador más. Nos transformamos de simples espectadores a ser participantes de lo que Dios quiere hacer. Y como discípulos sabemos que estamos siendo usados por Dios. ¿Cuántos están siendo usados por Dios aquí? Y sucede que algunas veces nos encontramos llenos de actividad, pero frustrados. En este segundo campo de acción, no somos parte de la multitud, ya somos discípulos, ya no se nos predica, se nos enseña, porque hay formación a través de la enseñanza. Pero escúcheme, hay una particularidad ahí: estamos llenos de actividad y frustrados. La Biblia dice que Simón Pedro se encontraba lavando las redes con otros pescadores. Eso me dice que habían tenido mucha actividad hablando de la pesca, y si estaban lavando las redes, significa que no habían pescado nada. En este segundo campo de acción ya no somos oyentes, ahora estamos haciendo algo para el Señor. Tenemos algo para hacer en la obra de Dios. La Biblia literalmente dice que lavaban las redes. Eso me dice que estaban frustrados porque habían pescado toda la noche, pero no habían pescado nada. Eso me dice también que estaban llenos de actividad. Hicieron mucho, pero sin resultados. ¿Sabe que en ocasiones la gente se llena de actividad? Hacen muchas cosas, pero se sienten frustrados y tristes porque no ven el resultado que desean. Trabajan, pero no ven los frutos. Y en ese medio ambiente de frustración,
En ese segundo campo de acción es donde el Señor le invita a Pedro a ir al tercer campo de acción. Y yo creo que a este campo de acción es donde Dios quiere que tú entres. Porque en este tercer campo de acción es donde algo grande sucede. Lo que el Señor le dice a Pedro: ahora está bien que has estado en el primer campo de acción, a la orilla del lago. Está bien que hayas estado en el segundo, pero ahora te invito a un tercero. Ese tercero es boga mar adentro. Tercer campo de acción, diga conmigo, es mar adentro. El versículo 4 lo registra. Dice que cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjese, boga mar adentro. Pero no le dice a la multitud le predicó. No le dice a los discípulos que estaban con Pedro, a los discípulos les enseñó. Al único que le dice boga mar adentro es a Pedro. No multitud, no discípulos, solo Pedro. A Pedro es aquel que lo invita a ir más allá. Y sabe que en Pedro está representada tu vida y mi vida. Porque no solamente no somos parte de la multitud ni de los discípulos comprometidos, sino de gente que estamos determinados a ir mucho más allá, porque sabemos que lo que Dios tiene para nosotros son cosas grandes. Dígame amén a eso. Si tú quieres resultados de orilla, te quedas en la orilla. Pero si tú quieres resultados de cosas grandes, Dios te invita a bogar mar adentro. Alguien que crea esa palabra, dígame a eso. En Pedro está representada la gente que dice: yo no vivo el evangelio por vivirlo, yo quiero algo más de parte de Dios. En Pedro yo veo representado a la gente que dice: yo no me conformo con solamente una palabra el domingo, venir el domingo. Yo quiero algo más. Yo quiero presencia de Dios. Yo quiero llenura de Dios. Yo quiero las mejores bendiciones de Dios. Porque no quiero bendición de orilla ni bendición de la barca. Yo quiero ir a las profundidades de su presencia. En Pedro yo te veo representado. Y en esta mañana el mensaje es para aquellos que dicen: yo estoy dispuesto a bogar mar adentro porque quiero más de Dios. Alguien diga amén a eso. Vamos, 2, 3 y dile: yo quiero más de Dios. Si tú quieres más de Dios, este tercer campo es tu campo de acción. Y aquí yo veo por lo menos 8 aspectos. Qué bueno que usted los anote. 8 aspectos que Jesús enseña a Pedro que suceden mar adentro y no en los otros campos de acción. Déjenme decirlo de otra manera: son instrucciones para llegar mar adentro. ¿Cuántos quieren llegar mar adentro? Anota estas instrucciones. Número 1. La primera, acción. ¿Cuál es la primera? Acción. Jesús le dice a Pedro: boga. Boga. En el primer campo de acción y en el segundo, muchas veces no tomamos acciones porque la frustración nos paraliza, porque nos detiene el miedo, nos sentimos estancados con el conformismo. Pero ahora en el tercer nivel, Jesús nos llama a una práctica de nuestras creencias. Él está diciendo: boga, ejecuta, camina. Ahora practica en la profundidad lo que te he dado. Acción en el tercer nivel es clave. En el tercer nivel es usar lo que Dios te enseñó en el segundo nivel. Si el primer nivel te hace un oyente y el segundo nivel te hace un discípulo que recibe enseñanza, el tercer nivel es para practicar todo aquello para lo cual fuiste enseñado. Necesitamos entonces toda la palabra que hemos recibido, y estoy seguro que desde este altar se ha recibido muy buena palabra. Toda esa palabra que tú has recibido en el tercer nivel es el tiempo de bogar, es el tiempo de accionar, es el tiempo de decir: todo lo que he recibido voy a accionarlo.
Por eso Jesús le dice a Pedro: Pedro, ya te enseñé. No eres parte de la multitud, ya te enseñé desde la barca, pero yo necesito que acciones la palabra. Toca al que está a tu lado, dile: acciona la palabra que Dios te ha dado. Número 2, desafío. ¿Cuál es el segundo? Desafío. Jesús le dice boga, pero le dice mar adentro. Esto es todo un desafío para Pedro. Lo desafió bien interesante, porque Pedro había pescado toda la noche sin lograr nada. Y el desafío es: vamos al mar adentro otra vez, donde no tuviste resultados porque estabas sin mí. Pero ahora, bogando mar adentro, estoy yo de tu lado. Y observe esa gran verdad, porque es poderosa. Dios siempre nos desafía en donde normalmente hemos fracasado. En el área donde hemos fallado, Dios nos desafía. Fallaste en la familia, Dios te dice: levántate y restaura tu familia. Fallaste en los negocios, en el dinero, entonces Dios te dice: levántate, porque te voy a prosperar y te voy a bendecir, porque antes lo hiciste en mí, pero ahora yo estoy contigo. Fallaste en el ministerio, tuviste un desacierto, Dios te dice: yo no te rechazo, al contrario, levántate y boga mar adentro, porque ahora es cuando más te voy a usar. Damas y caballeros, Dios es Dios de desafíos. Dígame amén a eso. Pero solo nos va a desafiar en el tercer nivel. No nos va a desafiar a la orilla ni en la barca, porque cuando llegamos al tercer nivel es donde Dios nos dice: el primer y segundo nivel fue el tiempo de tu preparación para ver mi gloria, la vas a ver en este tercer nivel. Número 3, mandato. El mandato de Jesús a Pedro fue el siguiente: echad. ¿Qué es lo que le dice? Echad vuestras redes para pescar. Es una orden, un mandato. Echad. ¿Por qué le dice a Pedro echar la red? Para mí esa palabra echad no es opcional, es un imperativo. Es un mandamiento que debe ser cumplido. Pedro, ¿tú quieres ver cosas grandes y diferentes a lo que la multitud quiere ver? Debes estar dispuesto a hacer cosas que la multitud no está dispuesta a hacer. Es una orden, es un imperativo. En el tercer nivel, Dios nos va a confrontar con sus mandamientos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va a confrontar. Es allí donde me doy cuenta de que hay cosas que yo necesito hacer en mi vida. Escuche bien, que necesito hacer. No es si las quiero hacer, no es si siento hacerlas, es que las necesito hacer. En este tercer nivel tú no vives de sentimientos. En este tercer nivel tú vives de mandamientos. ¿Sabe por qué? Hoy en día la iglesia tiene una de las tantas cosas que ataca a la iglesia, es que tenemos una iglesia sensorial. Pregúnteme, ¿qué es eso? Que obedecen las cosas de Dios según lo que sienten. Hoy no siento ir. Aló. Hoy no siento evangelizar. Hoy no siento orar. Hoy, ¿qué sientes? No siento leer la Biblia. Y como no la siento, nadie me puede obligar. No siento. Son sensoriales. Pero escúcheme, hay cosas en la vida cristiana que no son de sentir. Son mandamientos. Son si lo sientes o no. Hay momentos en tu vida donde Dios te dice: no te pregunté cómo te sientes, simplemente te dije hazlo.
y donde tienes que obedecer a ese hazlo de Dios. No te está preguntando cómo te sientes, Jonás. ¿Quieres predicarle a Nínive? Es una orden que le prediques a Nínive. Te estoy dando un mandato. Echad, tira las redes. No te estoy diciendo si sientes, si quieres o cómo te sientes. Es simplemente una orden. A la multitud no se le da orden, la multitud es sensorial. Los discípulos están en un proceso de enseñanza, pero los que están mar adentro necesariamente van a recibir órdenes. Y mire que los que estamos en ese tercer nivel, hay momentos donde quisiéramos hacer otra cosa. ¿Cuántas veces nos habremos parado aquí a predicar cuando no tenemos ganas de predicar? ¿Cuántas veces habremos viajado cuando lo que no queremos es viajar? ¿Cuántas veces habremos tenido que dar un diezmo y una ofrenda cuando tú sabes que necesitas esa platica? Me dejaron solo, se fueron, creo que los perdí. Porque quieres grandes peces y quieres cosas grandes. Tú tienes que estar dispuesto a recibir órdenes. No, pero es que lo mío grande, pero sin órdenes. Creo que lo tuyo es la orilla. En la orilla solo se te va a predicar, más nada. En la barca se te va a enseñar. Pero si quieres, vas a tener que recibir órdenes de Dios. Y Dios es especialista en dar órdenes cuando menos queremos. Yo no sé por qué a Él se le ocurre llamar a la gente a las 2 de la mañana. Hijo, levántate a orar. Como si uno no pudiera orar a las 12 del día, Dios mío. Yo no sé por qué a Él se le ocurre ayunar, que hagas un ayuno cuando lo que tú menos quieres ese día es ayunar. Pero si tú quieres cosas de mar adentro, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que nadie más hace. Recuerdo que tenía unos 20 años y a los 20 años me dio una crisis existencial. ¿Sabe alguien qué es eso? Es una crisis existencial. Y entré por unas preguntas que me hacía. Crisis existencial. ¿Qué es cómo me estoy sintiendo a los 20 años? Míreme aquí, no se desconcentre. Y en esa crisis existencial le hice preguntas al Señor. Y las preguntas que le hacía es: Señor, ¿por qué 20 años de edad y yo veo que amigos, personas, otros hacen cosas que yo no puedo hacer? Y así duré orando por muchos meses. Y recuerdo que Dios un día me respondió y me dijo: Fran, porque tú me pediste cosas diferentes. Y por cuanto me pediste cosas diferentes y cosas grandes, los demás pueden hacerlo, pero tú no lo puedes hacer. Y hoy Dios me trajo aquí para decirte que lo tuyo no es cualquier cosa, lo tuyo es grande. Alguien diga amén a eso. Que lo tuyo no es algo de orilla, que lo tuyo es de las profundidades de Dios. Número 4. Una palabra específica. Diga palabra específica. La palabra específica de Jesús a Pedro fue: más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Pedro le dice: Señor, nosotros hemos pescado toda la noche y no hemos logrado nada. Lo que Pedro le está diciendo al maestro es: Señor, la experiencia, yo soy pescador y la experiencia me dice que no se puede. Maestro, tú tienes experiencia en enseñar, lo tuyo es la enseñanza, o tal vez lo tuyo es la carpintería, la madera. Pero si hablamos de mar y de pesca, yo soy pescador, mi familia es pescador, y toda la noche hemos pescado
Y cuando tú me pides que bogue mar adentro, es de día, cuando no se pesca. Las circunstancias me dicen que no, porque lo que me pides yo ya lo hice. La lógica me dice que no, porque de día no se pesca. Es una locura lo que estás pidiendo. Pero en este campo de acción es donde Dios te va a dar una palabra específica. Pedro acaba de recibir una palabra, y en esa palabra, por ti, por esa palabra que me diste, aunque yo lo haya hecho en el pasado, yo lo voy a hacer otra vez. Esta expresión en el original, la palabra es rema. En el original esa expresión es la palabra rema. Más en tu rema. En el idioma griego hay dos palabras para traducir palabra. Una es la palabra logos y la otra es rema. Logos y rema, las dos traducen palabra. Logos es la palabra dicha de Dios, y rema es diciendo la palabra de Dios. Hay dos diferencias ahí. La palabra dicha de Dios y rema es diciendo la palabra de Dios. Déjenme decirlo de esta manera. Rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Esa palabra específica nos confronta y en esa palabra nos movemos. No recibo la palabra específica en el primer ni segundo nivel, es en el tercero cuando me puedo mover en fe. Aunque yo lo haya hecho toda la noche, si tú me lo pides en tu rema, en tu palabra, yo echaré la red. La pregunta es, ¿qué te está pidiendo Dios? Logos es lo que sé de la palabra, pero rema es cuando Dios me pide algo a través de su palabra. Pedro es confrontado, es pescador, es experto. Si hay algo que sabe Pedro, había estado de generación en generación siendo pescador, y ahora le piden algo que supera su lógica y su razón: pescar de día, y habiéndolo hecho en el mismo lugar donde antes lo había hecho. Pero ahora Jesús le dice: yo tengo un rema, tengo una palabra. Y Pedro dice: en esa palabra yo echaré la red. ¿Cuántas cosas has estado haciendo que Dios ahora te dice: echa la red una vez más? Lo has intentado de una y otra forma, pero ahora lo vas a intentar porque te doy una palabra. Y por causa que te doy la palabra, entonces lo que no te dio resultado, te va a dar resultado. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no habías podido hacer, lo vas a poder hacer. Lo que no habías recibido, lo vas a recibir por la palabra. Número 5, obediencia. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Dice la Biblia: y Pedro, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Él tomó la palabra, pero obedeció la palabra. ¿Sabe que la vida cristiana, lo más difícil es obedecer? Gracias por su entusiasmo. Lo más difícil que hay en la vida cristiana es ser obediente. Pero sabe que eso es lo que Dios espera de nosotros. Dile que está a su lado: Dios espera obediencia de ti. Porque cuando tú lo obedeces, Dios te respalda. Cuando tú lo obedeces, Dios está de tu lado. Y cuando tú lo obedeces, Él te va a sostener. Obediencia es una palabra muy profunda, muy profunda. Muy profunda. Cuando doy pasos de obediencia, la presencia de Dios me sostiene el resto del camino. La Biblia dice que cuando él obedeció, pescó mucho, tanto que las redes se rompían. ¿Sabe que hay cosas en tu vida que se van a desatar en el momento que tú obedezcas la palabra? Obediencia desata palabra de Dios a tu favor.
Obediencia trae cumplimiento de las promesas de Dios. Obediencia va a permitir que lo que estés pidiendo a Dios se ejecute a tu favor. Número 6. Lo sexto, luego de obedecer, es el fruto abundante. Dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, tanto que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y aquí me fascina esta parte, porque la obediencia de Pedro y la palabra que Pedro recibe no solamente bendice su vida, sino la vida de otros. En este tercer nivel, en este tercer campo de acción, hay bendición para ti, pero también para compartir. Yo declaro sobre ti que habrá bendición en tu vida, no solamente para ti, sino también para compartir. Note el contraste. Permítame aquí hacer una travesura con este versículo. El versículo 4 dice: echad vuestras redes. Plural. Echad vuestras redes. Pero luego el versículo 6 dice: su red se rompía. Quiere decir que Pedro obedeció la palabra de Jesús, pero limitó a Dios. Porque obedeció porque echó la red. Y Jesús le dijo: echad vuestras redes. Hay algo que nosotros debemos cuidarnos, damas y caballeros, y es de limitar a Dios. Dios es ilimitado. No limites a Dios. Dios es ilimitado, pero tú y yo le ponemos la medida. Pedro puso límites, quizás para salvar su reputación, quizás para decir: bueno, si no pesco nada, por lo menos pasé una sola vergüenza con una red y no muchas vergüenzas por muchas redes. Si Dios te habla en plural, nunca le obedezcas en singular. Aunque lo que te pida Dios sea una locura, pero hazlo, porque tú le pones el límite a Dios, y Dios es Dios sin límites. Vamos, alguien que levante su mano, diga: mi Dios es ilimitado. Vamos, si lo va a aplaudir, hágalo fuerte para el Señor. Aleluya. Diga: mi Dios es ilimitado. Número 7. Cambio de enfoque. Viene una séptima instrucción de Jesús. Cambio de enfoque. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí ya hay un cambio de enfoque. Lo que a Pedro le interesaba eran los peces, pero ahora los peces pasan a un segundo plano. Aunque ahora sean muchos peces, él ya no está interesado en los peces. Ahora está interesado en Jesús. Le dice: apártate de mí. Y note la palabra, se la puse en azul: Señor. Si usted nota el juego de palabras, cuando Pedro le dice a Jesús que ha pescado toda la noche, no le dice Señor, le dice Maestro. Maestro, toda la noche hemos pescado, pero ahora frente a la respuesta milagrosa ya no es maestro, ahora es Señor. Ahora Pedro está impresionado por el amor de Jesús, por el poder de Jesús, por la santidad. Ahora ya está diciendo: no me importan los peces, ahora me importas tú. Y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Cuando tú ves a Jesús no como maestro, sino como Señor,
tu verdadera naturaleza aflora. Note usted, Jesús le dijo, Simón, boga mar adentro. Pero ahora está diciendo, viendo esto, Simón Pedro. Simón Pedro. Cuando tú ves al Señor como maestro, tú eres Simón, caña sacudida por el viento. Pero cuando tú ves a Jesús como Señor, tu verdadera naturaleza aflora. Ya no es Simón, caña sacudida por el viento. Ahora eres Pedro. Eres una roca. Porque cuando tú ves a Jesús de la manera correcta, tu verdadera identidad empieza a aflorar. Alguien dígame a eso. Ya no te importa tanto el milagro, ahora me importa el Dios de los milagros. Ahora ya no es la barca ni los peces, ahora Él es lo verdaderamente importante. Él es el grande. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero si no lo tengo a Él, no tengo nada. Y Dios quiere llevarte a ese nivel donde tu verdadera naturaleza empiece a aflorar. Alguien que lo crea y aplauda fuerte al Rey de Gloria en esta mañana. A su nombre. Déjeme aterrizar. Número 8. Temor. Temor. ¿Por qué colocar el temor como una instrucción? Déjeme le sustento eso. Verso 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Qué se apoderó de él? El temor. Escuche, y de todos los que estaban con él. Este no es un temor de pánico paralizante, sino que es un temor de respeto y de reverencia. Porque su respeto nos llena. Su respeto hace que caminemos cerca de Él. Cuando Simón Pedro respeta a Jesús, como él quería que lo respetara, la dirección de su vida cambió. ¿Y por qué cambió? Jesús le dijo, ya no serás más pescador, ahora serás pescador de hombres. Cambia tu dirección. Te llevo a un nuevo nivel. Ahora te gradúo, porque tú estás entendiendo que es un nuevo nivel. Pedro, vas a dejar de pescar lo que pescabas para pescar lo que yo pesco. Va a dejar de pescar lo que siempre pescaste para pescar lo que yo pesco. Pescabas peces, yo pesco hombres. Te voy a hacer partícipe de lo que yo hago. Te vas a mover donde yo me muevo. Y cuando Pedro escuchó eso, entonces dice que dejó todo y comenzó a caminar más cerca de él. Porque no es lo mismo dejar todo cuando las redes están llenas que cuando las redes están vacías. A veces me pregunto, Jesús, Señor, si tú ibas a llamar a Pedro, ¿por qué no lo llamaste cuando estaba lavando las redes? ¿Por qué hacer toda esta escena? ¿Por qué llevarlo a mar adentro? ¿Por qué llenar sus redes? ¿Por qué ahora sí y antes no? Y la respuesta es, porque una cosa es seguir a Jesús cuando las redes están llenas y otra cosa es cuando las redes están vacías. Llamar a Pedro cuando las redes estaban vacías era decir, voy a seguirlo, no tengo nada más que hacer. Pero seguir a Jesús cuando las redes están llenas es una prueba. Mucha gente solamente sigue a Jesús cuando las redes están vacías. Pero nosotros estamos llamados a que si Él llenó las redes no es mi enfoque. No. Que las redes se llenen no es lo mío. ¿De qué sirven las redes llenas si no tengo al que las llenó? Hay gente dentro de la iglesia caminando con redes llenas, pero Jesús hace rato no está ahí.
Y Pedro dijo: yo lo quiero a él. Y dice que se llenó de temor y cayó de rodillas. Yo no sé si alguien quiere seguir a Jesús a pesar de que sus redes estén llenas. No importa dónde Dios te lleve, no importa cuánto tú ganes, cuán alto tú estés o cuán honrado Dios te ponga, pero nunca olvides que aunque tus redes estén llenas, nunca te olvides de aquel que la llenó, de aquel que se fijó en ti cuando había frustración, cuando estaban solas esas redes, cuando no había nada ni nadie que creía en tu vida. Conclusión: según nuestro campo de acción, así serán nuestros resultados. Son tus decisiones y no tus condiciones las que determinan tu destino profético. ¿Qué quieres decidir hoy? ¿La orilla, la barca o mar adentro? Porque aunque siempre haya sido algo, hay una hora de Dios para ti. Dije, hay una hora de Dios para ti. La Biblia dice que dejándolo todo, le siguieron. Bendito sea el nombre de Jesús. Colócate en pie. Gracias, Señor. Quiero que medites en esa palabra mientras adoramos al Señor. Y quiero hacer un llamado directo. Yo puedo cerrar esta palabra orando y despidiéndote, y con eso sé que ya serás bendecido. Pero recuerda que tú y yo no somos de orilla donde se nos predica. Ya no somos discípulos solamente donde se nos enseña. Ahora somos como Pedro, donde el Señor nos invita a las profundidades de su presencia, donde hay un compromiso con Él. Y compromiso con Él, habrán bendiciones que solamente estuvieron reservadas para Pedro. Hay bendiciones que solamente están reservadas para aquellos que le dicen: sí, Señor, yo quiero bogar mar adentro. Lo más fácil es estar en la orilla. Lo más fácil es prestar la barca al Señor para que predique. Pero el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no hay nadie que prestando su barca yo la devuelva como me la dio. Porque todo aquel que preste su barca a mí, la devolveré llena. Escucha esto. Si tú le prestas tu tiempo al Señor, te aseguro que habrá cosas en tu vida que costaron mucho tiempo, pero se harán en menos tiempo. Si tú le prestas tu casa al Señor, te aseguro que tu casa nunca más, después de que la prestes a Él, será la misma. Si tú le prestas tu vida al Señor, te aseguro que después de que tú le entregues y le prestes tu vida al Señor para servirle, jamás tu vida será la misma. Porque los peces te seguirán. Mientras otros tengan frustración y donde otros fracasaron, tú vas a prosperar. Jesús le devolvió la barca a Pedro, no como se la prestó, se la devolvió llena. Si tú entregas tiempo, vida, familia al Señor, el Señor te lo devolverá. Y no de cualquier manera, sino que te la entregará llena. Yo no sé si hay alguien que quiere prestarle su barca al Señor y bogar mar adentro. Si lo quieres hacer, te espero en el altar. Ven al altar.
Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Por mucho tiempo busqué